Les voy a pedir que nos hable a Arturo López, que es un compañero central de Telecama. Vaya meta bisilik, ansetik, bibliotetik, gerem machetik, araletik, de machetik aita in alto, dita silesi, ya parte ya butanita bisilik, ya saya nanti terus alu tasreta de pakun de la ligis choles oplal, la ligis ales oplal, 20 días añayal de junio. Kalau kita kutoli cinta, sosialistik cilo lamben capel luta pasti konsumsi. Kalau sekali kutu diskusi lagi, soalnya diskusi lagi albens oblal, albens melon, lasha shols obspolion doni di cilaktik di oji, dan stenta di pun cijak kita keben labian. Sbili mune, tak kashan kop sbili mune. A echar la potencia de los pobres. Vamos a la casa esta básica Perú, la casa esta central, nadie ni hecho ni un hecho de cruci la casa que y va a escuchar spidi punta socialeta casa cope la que escuchar gips chulel me honoré o gips chulel me baila. Nati mi hecho mi hecho deja valido caiti gusta cubita sen di becha bel cop di oita kashan cop di has di potencia de los pobres. Pobre kusis canchal di gips chulel me onalite. Kusis canchal di kitike, kusis kanchal, uelan, bujo oyuel, bujo oyip, kusis kanchal, chulelan. Wane, aden kita bayijo, di bayina chico actual, yun snob di contones, snob di kole kusis kanchal. Kujal bu oyip, bu oyuel, di meonalite. Di bujo o abol spaik, bujo slaita binal, bujo saik di inel tamume, di skani di legil kushetari. Bu oi ukti gipike. Faiz la hak di bune. Ali busi la shadid chorbel soplan, chorbel smelon, la yali o tsagar da bun shtok. Die Oila Bujo Skanj Oshtameonan, Oila Bujo Bogem, Tameonan, die Oila Tapenda Kododik, Tapenda di Meonan Shogun. Die Fusichit Alele, Alibuju Yael, die Skanj Oshtameonale, Lizaganda Gundunile, Adi Bujo Uleheke. Hoy iskulehalde, hoy istainde, mucha bushtunun ishkalmu, vaune, jat manlotoni, o sutes manlotoni, tas toholal, shkanditi me onelge, vaune, ochita me onalege, skan ochita me onal. Runati me onal taku, mugnayu. Ali buchuti oita me onale usi chal yongon. Usi chal fol, usi sno, das venta di kushe landi kushe kale, das venta di kushe landi kushe kale. Gone kati pokun di oyine, ali ha chal kaitik, chal notik, chata ilel, di kushe lan, voken di bel op, di me onal. O kushelan ochenik kame onal ti vinik anseti. Bai iskal becha betuta kaslan kopiae un chai di kusi jaga monta jalen ti kaslan itu. Buenas tardes, ya es tarde, ya no es días.
Leeré algunas partes de lo que escribí. Ya compartí a grandes rasgos la idea central en Tzotzil, porque veo que la mayoría de quienes están aquí son tzotziles. En algún momento lo comentaré en Tzeltal. La potencia de los pobres, corazonado y sentipensado por Jean-Robert y Magid Rahnemann, es inquietante desde el título. Provocador, incluso la fotografía, la imagen que está como portada también. Por ahí voy a comenzar un poquito. Jean-Robert llega a México en 1972, conoce a John Turner, después, o en el momento, eso ya nos podrá decir, a Ivan Illich, y comienza a colaborar. Y obvio, trae otros parámetros, intenta echar a andar esos parámetros en un escenario, en un territorio diferente a donde había venido. Y la realidad, pues bueno, le responde de diferente modo. A grandes rasgos es lo que puedo decir de Jean-Robert para las personas que no conocemos mucho a Robert, y ya quienes lo conocen desde hace un buen, y entonces nos ayudarán a conocerlo más. Por otro lado, Magid Rahnemann, ya se dijo, funcionario en algún momento de las Naciones Unidas, finalmente opta, quiere dejar de ser rico para poder entender a los pobres, la pobreza, después de haber transitado en las esferas públicas, en diferentes espacios de poder. Pero al mismo tiempo quiero mencionar que este texto que tenemos aquí en la mano, y quiero reconocer el trabajo de Carmen Díaz Aranda y Javier Calderón, que nos hicieron la labor de traducir este texto. Normalmente ese trabajo de hormiga casi no se reconoce, pero es muy importante reconocer las jornadas de corazonamiento y sentipensamientos que tuvieron para poder tener este trabajo que aquí lo tenemos hecho. Eso es muy importante. Por supuesto, el trabajo que hizo los compañeros, bueno, aquí yo les denominé como los ACC Copetit, los pasadores de la palabra, los traductores. Y si digo eso, es porque comparto de algún modo una experiencia de traducción que no es nada fácil. Pensar desde la lengua en que está escrito ese texto y también pensar a la lengua en que se quiere traducir es hacer una inmersión de un mundo que puede ser ajeno a nosotros, pero también al mismo mundo de donde hemos venido. Es un trabajo muy importante que quiero reconocer también de los compañeros Miguel Ángel Pérez Pérez y Julio César Martínez Pérez, que nos hicieron la talacha de diagramar, de editar, de componer el texto para que lo tuviéramos aquí. Entonces, si desde allí no reconocemos esa potencia de esos compañeros, compañeras, a mí me parece que algo no anda tan bien. Pero sí quiero hacer este ejercicio de reconocer, porque creo que a partir de ahí es justamente que nos confronta, a mí me confronta el título del libro que se llama La potencia de los pobres. Y una primera reacción del título es ¿cómo los pobres son una potencia? ¿Cómo?
¿Desde dónde se le ve a los pobres como potencia? ¿Son potencias según quién? Esas fueron las primeras inquietudes que empecé a corazonar, a pensar. También quiero decir que las personas, para que nos animemos a leer el libro, el texto está organizado de la siguiente manera, a grandes rasgos. Además del prefacio, contiene 3 partes: la pobreza expulsada por la miseria con 4 capítulos, otra parte del colonialismo al desarrollo con 2 capítulos, devenires revolucionarios con 3 capítulos, y una parte final que es el prólogo, muy importante. Epílogo, gracias. La provocación del texto, ya comencé a decir, el umbral del texto para mí, la potencia de los pobres, en esta edición, para quien comparte su palabra, va desde el título inquietante y la fotografía de la portada, como ya lo dije. Para no hacer larga mi lectura, porque voy a ir combinando mi participación con Xochitl. Para mí, el libro puede ser un anteojo para comenzar a leer y ver de otro modo los conceptos y realidades que están cerquitita de nosotros. Suponiendo, claro, también comparto estas reflexiones con las personas que pues no tienen una trayectoria, un camino andado en estos menesteres, en estas reflexiones. Porque las personas que ya han caminado un largo trecho sobre esto, pues probablemente puedan enriquecer mucho más este trabajo. Pero esa miopía no la hemos generado nosotros, ha llegado desde fuera. La hemos interiorizado, ha tomado cuerpo en nuestro propio cuerpo, tiene corazón y chuleta. En muchos de los casos ya somos su extensión. Corazonado, dicho de otra manera, el texto puede ser la noche para soñar otros sueños, otros mundos, soñar otros chulén, o hacer emerger el yip chulén cotantín. Entonces, si yo iba a platicar, dialogar con algunos compañeros centrales o tzotzilles, quise entonces hacer un ejercicio de traducir, de interpretar qué quiere decir la potencia de los pobres en Celta. Y algo que ya comenté, entonces sería el Yips Chulel Potantí, los que estamos quizás desposeídos según quién, pobres según quién, la energía y potencia del espíritu de nuestro corazón, nuestra potencia como pueblos hermanados. Sería esa una interpretación al Yips Chulel Potantí y el Yips Chulel Potantí como una interpretación de la potencia de los pobres. Y yo me hago preguntas. Claro que todas esas preguntas que las comparto con ustedes están algunas respuestas en el libro, por eso es importante leer, dialogar con los autores, ver cómo lo escribieron. A mí me gustó mucho cómo está escrito, ese diálogo, debate, compartir, y no solo es como un conjunto de entrevistas o de un conjunto de artículos, reflexiones que están ahí, no, hay un amalgamiento entre los dos autores, claro, también cada quien con su punto de vista y sus posturas. Pero regreso a lo que estaba planteando. ¿Pero qué dicen de sí mismos los mal llamados pobres? ¿Cuál es el punto de vista? Como dice Ramnema, los leones cazados, y no el punto de vista de los cazadores, acerca de la potencia de los pobres, o el punto de vista de los vencidos y no el de los vencedores.
o el punto de vista de los oprimidos y no el de los opresores acerca de los conceptos, palabras y lenguajes que anulan un modo de ser, estar, sentir, ver, actuar en el mundo, que han impuesto otros modos de ser, estar en el mundo. Por eso, no puedo evitar preguntarme qué diría un maya, un zoque o cualquier pueblo originario acerca de su experiencia y vivencia sobre las palabras, conceptos, en Tzeltal y Tzotzil, como Vinal, o Mebaí, o Memonal, o Utzine y Bajín, resultados de las relaciones desiguales vividas históricamente. ¿Cómo y desde dónde entender que los pobres son ricos y los ricos son pobres, o los pobres son pobres según quién? Entonces, esas preguntas que yo me hice, interpelando, obviamente, a los autores, dialogando con los autores, y a la larga, conforme uno se mete en el texto, uno va entendiendo estas preguntas. Ya solo me quedan 5 minutos. Y entonces, y hay algo que quiero retomar aquí. La metáfora del bastón y la zanahoria, aludido en el texto, como promesa hacia los pueblos desfavorecidos por el sistema, que genera en los pueblos la creencia de que solo es posible alcanzar la zanahoria transitado por el bastón en donde se cuelga, es decir, entrar en el sistema económico, volverse capitalistas y jugar con las reglas asfixiantes y tramposas establecidas por quienes sostienen y dirigen el bastón del sistema. La lectura de este libro, que nos confronta, que también es el resultado de la confrontación de los autores, nos lleva a leer las realidades que hay en nuestras narices. Y a mí me llevó a leer esta falsa, a encontrar esta falsa promesa benevolente del sistema en Santiago del Pinar. Todo el mundo sabe qué es el Santiago del Pinar. Santiago del Pinar, donde se ha construido una de las ciudades rurales que se ha implementado. Cuando a la gente se le ofrece una casa y fuente de trabajo, tan feliz dejó su casa, y según los testimonios, algunas personas tuvieron que destruir su casa para que fueran beneficiarios de una casa, si se le puede llamar casa, en Santiago del Pinar. Después se desilusionaron porque en realidad la casa que normalmente estamos o están habituadas a vivir las personas en comunidades, pues es un poco más amplia esa casa. Será de bajareque, será de tabla, será de adobe, pero es un poco más amplio. Estas casas, promesas benevolentes del sistema, no caben las familias que tienen 6 u 8 hijos, que es el número promedio que se tienen las familias en las comunidades, ¿no? Entonces hay una primera confrontación a partir también de lo que yo leo y también a partir de la realidad. Y entonces, como ya me quedan solo 2 minutos, me voy hasta el final. ¿Qué es lo que nos queda entonces nosotros, nosotros los pobres? Si es que somos pobres. ¿Pobres según quién? ¿Cuáles son los parámetros de medición de pobreza que también están aquí y se toman mucho en cuenta? ¿Somos pobres según quién? Claro, si los parámetros de medición de pobreza según el Banco Mundial, obvio que somos pobres. Incluso quien traiga guarache es pobre porque no debería traer guarache. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es, digamos, nuestro destino? El conjunto de pueblos que estamos desposeídos, que hemos encontrado ese arte de vivir, como
a partir de lo suficiente que se puede encontrar en los pueblos, en las comunidades. Pero ahora ya no es suficiente lo que antes era suficiente. Ahora incluso necesitamos tener otro chulel, otro espíritu, otra alma, otra conciencia, porque nos han ido transformando. Entonces, los aprendizajes, los diálogos que yo tuve en este libro, potencian mi chulel a partir de unas reflexiones que hemos empezado a hacer y que hemos compartido, bueno, que tuve la oportunidad de compartir con Jan en Cuernavaca, en abril, de nuestros propios conceptos como pueblos originarios celtales acerca de la necesidad de pensar, de impensar los conceptos desde nosotros para confrontar los otros conceptos, las otras realidades que han trastocado nuestro corazón. Entonces es necesario encontrar nuestra propia impotencia. Y nuestra propia impotencia es la potencia desde adentro del propio, desde su chulel, su conciencia, su espíritu, su corazón, para poder emerger verdaderamente como volcán y hacer las transformaciones y los cambios que haya que hacer. Los pueblos, creo que de algún modo, iba a decir, hemos enseñado, ¿no? Se han aportado, los pueblos han aportado su granito de arena de maíz hacia dónde se quiere caminar, a través de la resistencia activa, la construcción de las autonomías. Pero claro, hay que repensarnos a nosotros y a todos cómo queremos ser pueblos, cómo nuestra potencia como pueblos que estamos aquí para cambiar otras potencias, cómo con nuestra impotencia podemos cambiar los otros chuleles que están avasallando nuestro propio chulel. Esas son las preguntas que yo me hago, pero que mucho de lo que en algún momento hemos comenzado a reflexionar sobre el Gips Chulel Cotandik, también encontramos camino, encontramos luz, encontramos como una herramienta en este libro que me gustó mucho leer. Y muchas gracias.